¿Qué tal amigos? Les habla Javier Andrés Alzate desde edubursate.com y en esta ocasión quisiera aclararles pues las razones por las cuales los tesoros están subiendo y pues que no precisamente se centran en la inflación o las presiones inflacionarias que pueda generar el incremento de la cotización del petróleo, que es la gran afirmación o en este momento es como la afirmación que sustenta las subidas del tesoro. Vamos primero a hacer un poquito de historia. Terminando el año 2019, se destapa se desata más bien, en vez de destapa, se desata un virus desde China y que tiene impacto global, conocido ya por todos. A partir del arranque del año 2020, el miedo se expande por todo el planeta. ¿Sí? Miren, un primer trimestre que muestra aquí el VIX expandiéndose en el miedo y por ende los inversionistas y sobre todo los institucionales, los que manejan grandes cantidades de dinero, los institucionales, me estoy refiriendo a los fondos de inversión institucionales internacionales que manejan gran cantidad de dinero, pues lo que tienen que hacer es salir a refugiarse en activos que permitan esa característica. Mírenlo, aquí está. Estos son los tesoros en marco de tiempo semanal a 10 años. Pues inmediatamente arranca el año, miren cómo se valorizaron tremendamente los tesoros porque todo el mundo sale a refugiarse. ¿Por qué? Debido a la gran incertidumbre que genera en las variables de proyecciones para el año 2020, lo que significaba el COVID o una pandemia, para no titularla de ninguna manera, una pandemia. Y por ende, como los mercados ante la incertidumbre lo que hacen es que se explota el miedo y por ende también valoriza de manera importante los activos refugios. Aquí tenemos solamente los tesoros a 10 años, sin embargo, si mirásemos los bonos, los bonos de los Bundesbond, los bonos alemanes, que también son considerados bonos refugios a 10 años, también tocaron o navegaron por debajo del 1 mucho antes que lo hicieron los tesoros a 10 años. Entonces los tesoros a 10 años pasaron de estar en torno al 1,95, casi el 2, cerrando diciembre del 2019, a llegar a zonas del 0.345 en torno a marzo del 2016. Una valorización tremendísima de más de 100 puntos básicos. Eso es un acojonado de plata. Ahora bien, pues resulta que hay gente que entonces ha mencionado y ha hablado muchísimo del petróleo y dice, no, es que el petróleo está generando o puede generar potencialmente inflaciones en Estados Unidos. Este de aquí, esta grafiquita la vamos a dejar un momentico en pausa y vamos a ir a mirar el tema de la inflación en Estados Unidos. La inflación en Estados Unidos actualmente ronda el 1.20%. Recuerden que la inflación objetivo de la Reserva Federal de los Estados Unidos es que esté en torno al 2% o por debajo del 2%. Miren cómo se ha comportado durante el año 2020. ¿Sí? Miren que viene al 2,5%. Se cae, se desploma tremendamente por el frenazo económico que genera ante cualquier economía el confinamiento obligatorio de la población y pues por ende la economía se fractura, se frena porque inmediatamente empieza a fracturar todos los puentes del consumo y pues por ende pues la inflación termina cayendo drásticamente. A partir de más o menos mayo del 2020 la inflación empieza a tener comportamientos alcistas y miren que vuelve y digamos como que retrocede hacia el cierre del año, ¿sí? Entonces la preocupación en torno a la inflación es que la inflación suba entre el 2 y el 2.5% y si eso ocurre pues inmediatamente las tasas reales de los bonos a 10 años es negativa. Volvamos entonces a esta gráfica. Si serán fundamentados o si serán, digamos, como que yo personalmente le diría a usted sí cree que el efecto del petróleo, estamos hablando que el petróleo viene rompiendo unos niveles importantes alcistas solamente a partir del 23 de noviembre del 2020, o sea, cerrando el 2020, realmente rompe la barrera de los $46 y se dirige hacia los $53. Este pedazo aquí, este es el tramo que en teoría genera inquietudes entre los inversores en el mundo o los analistas más que todo, porque creo que estamos viendo, o creo que solamente los analistas están viendo solamente una parte de la torta, solamente están viendo un par de árboles dentro de todo un bosque.
Señores, la inflación o el efecto dominó del petróleo sobre la inflación en una economía no se ve al mes siguiente o a los 2 meses siguientes. Estamos en enero, estamos hablando de una ruptura de finales de noviembre, es decir, no han pasado ni 2 meses y la inflación no se ha visto disparada en Estados Unidos, por el contrario, ha caído. Esto lo que nos quiere decir es que les quiero mostrar a ustedes es que el impacto del precio del petróleo, si bien es cierto, tendría que mantenerse en torno a los $53 por lo menos mínimo entre 6 meses y un año para poder decir este impacto del precio del petróleo arriba podría generar presiones alcistas en la inflación en Estados Unidos. Sin embargo, claro que sí, puede generar inflación en el no tan corto plazo, pero sí un poco hacia el mediano plazo. Entonces, volvamos a la gráfica de los tesoros. Resulta que, para explicar un poco por qué este frenesí de valorizaciones en los tesoros durante el inicio y el arranque del 2020, o sea, hace un año aproximadamente, porque los inversores los inversores institucionales prefieren defender los portafolios, es decir, yo prefiero rentabilidades del 1, en torno al 1 o por debajo del 1, fijo, porque ya yo me gano esa plata, si lo compro aquí y lo dejo hasta el vencimiento, frente a la posibilidad de una pérdida del valor que sea. Entonces yo prefiero refugiar mi liquidez y mis excedentes y mi portafolio, mi assets allocation, lo que llaman el asset allocation, es decir, yo distribuyo mis activos en mi portafolio y prefiero darle ponderaciones o mayor ponderaciones a los activos de renta fija, ¿sí? En este caso refugio. Listo, perfecto. Ahora, ¿qué está ocurriendo en este instante? Digamos que este es marco de tiempo semanal. Esta vela de aquí realmente, esta es la que está preocupando y es la que ha generado, a más de un analista pilas, que se viene la hecatombe en los tesoros y no sé qué. Es esta de aquí que pasa del 0.90 a rondar el 1, es decir, bueno, 1.10. 20 puntos básicos arriba. En los tesoros esto es escandaloso, pero bueno, pues cuando esto estaba pasando hacia abajo, si lo ven, pues también era igual de escandaloso, pero lo que pasa es que aquí es valorizaciones y aquí son desvalorizaciones. Pues obviamente cuando la gente está perdiendo plata, todo el mundo quiere salir corriendo. Sin embargo, los tesoros están haciendo algo técnicamente hablando que es muy interesante, una ruptura en el marco de tiempo semanal de la media móvil de 50 periodos. Esto está mostrando que posiblemente podría ir a normalizarse en torno al 1.40-43, 1.40, 1.43, 1.45, que teóricamente esto sería por valor y en términos reales, con una inflación del 1.20, pues estaríamos hablando que los tesoros deberían estar en torno a esa cifra, ¿sí? Más o menos 1.40, 1.45, máximo 1.50. Eso es lo que debería en términos reales, es decir, términos reales positivos. Porque esto hay que quitarle el efecto de la inflación. Si la inflación sube, pues por ende va a haber mucha más presión y va a llevar esto al 1.90 o al 2. Pero esto sería muy prematuro hablar de esto por temas meramente inflacionarios. Así que vamos a la realidad. Volvamos nuevamente a lo que son los fundamentos de este movimiento. Vamos al DXY, es decir, esto lo que están viendo aquí es el comportamiento del dólar a nivel mundial. Señores, el dólar viene de marzo del 2020 debilitándose a nivel mundial. ¿Por qué? Pues obviamente por la mayor oferta de dólares que hay en el mundo y pues porque Estados Unidos está volviendo un exportador importantísimo de dólares. ¿En qué sentido? Pues con todas las ayudas que han aprobado en torno a la emergencia económica que ha generado la emergencia sanitaria, valga la posibilidad o el espacio para resaltarlo, es que en la medida que más plata aprueben para imprimir, para que la Reserva Federal siga imprimiendo dólares, es que va a haber mayor oferta de dólar. Obviamente las tasas de interés en Estados Unidos están en torno al 0 y por ende, pues entonces esto significa mayor impresión de dólares o mayor disponibilidad de dólares en la economía y el dólar por ende más débil. Si ustedes revisan, el dólar débil en el mundo implica un efecto contrario en torno al petróleo. Pues miren, aquí está. Desde marzo a abril, el petróleo lo único que ha hecho es fortalecerse. Esa es la regla general mundial en términos de la ecuación econométrica. ¿Sí? El petróleo se fortalece, el dólar se debilita y viceversa. En ese orden de ideas, el petróleo fuerte va a generar un dólar débil. Adicional a esto, y esto solamente es digamos una pequeña variable, porque esto genera un impacto mucho más grande en términos de el nuevo
orden, no nuevo orden mundial para que no meternos en teorías conspirativas y no sé qué cosas. No, el nuevo orden del ciclo, del nuevo ciclo de transferencia de la atención de la liquidez en el mundo. Un dólar débil hace que los administradores de portafolios institucionales internacionales busquen compensar esta caída del dólar débil, porque el dólar débil efectivamente, teóricamente, genera inflación, pues porque muchos de sus productos son importados y si el dólar es débil, pues tiene que pagar más dólares por esas importaciones, es decir, los importados salen más costosos y eso genera al final una presión inflacionaria alcista. Entonces volvamos al dólar. Si vemos entonces un dólar débil, los administradores de portafolios que tienen que hacer, tienen pues, que buscar mejores retornos y un petróleo más fuerte. ¿A qué economías o qué tipo de economías favorece? Las economías emergentes. Por eso las economías emergentes que dependen en gran porción de su balanza comercial de exportación de petróleos y derivados y sus derivados, pues entonces van a enfrentar un movimiento de apreciación de sus monedas. Mírenlo, aquí está el caso del peso colombiano. Miren que el peso colombiano lo único que ha hecho es fortalecerse desde octubre del año pasado. Sí, miren, desde el momento que rompe el petróleo, ya aquí, en noviembre, rompe al alza, pues entonces el peso colombiano, el peso colombiano, pues empieza a encontrar fortaleza, ¿sí? Fortaleza, se fortalece, se fortalece y se fortalece. En estos momentos está en este rango. Si usted quiere ver pues en detalle lo que estamos pensando hacia adelante del peso colombiano, pues lo invito a que visite nuestro sitio web www.edubursati.com y en zona VIP, allí tenemos una zona específica para analizar este tipo de activos y ahí tenemos una estrategia y les compartimos pues que estamos viendo acá. Vamos al peso mexicano, que también es otro amiguis, es otro similar al peso colombiano. ¿Qué ha hecho? Reevaluarse, está apreciándose, fortaleciéndose frente al dólar, pero no por fortaleza teóricamente del peso mexicano, sino por debilidad del dólar. Ya ustedes están viendo aquí, el dólar se está debilitando. Y si el dólar se debilita, pues el resto de monedas se fortalecen frente al dólar. Es así de sencilla la ecuación. Ahora entonces, ¿qué implicación tiene esto? Pues mire, desde noviembre del año pasado, estamos hablando desde agosto del año pasado, que el petróleo ha estado con una sostenida, digamos un sostenido movimiento al alza. Pues imagínense que desde agosto del año pasado, solamente en renta variable en Colombia, hasta hoy, pues, ha superado un retorno del 28.56%. Entonces volvamos acá. Si el dólar se debilita, los internacionales deben compensar esa debilidad para su rentabilidad y retornos en sus portafolios. Entonces, ¿qué hago? Ahora sí viene la respuesta. Vendo activos refugios para comprar activos riesgosos. ¿Y los activos riesgosos qué están haciendo? Pues se están valorizando. Ahora bien, miremos cómo está el miedo en el mundo. Pues el miedo en el mundo, miren cómo se ha calmado. ¿Sí? Si el miedo en el mundo pues empieza nuevamente a subir, por así decirlo, esto es un indicador de miedo en Estados Unidos, si el mercado, los inversores empiezan a ver miedo, pues ¿qué hacen? Pues voltean nuevamente la torta, compran activos refugios, ¿sí? Compran activos refugios y salen de activos riesgosos, como el caso del Colcap en Colombia o las acciones en Colombia. Por eso los indicadores están mostrando sobrecompra y siguen subiendo. ¿Por qué? Porque los internacionales están comprando a manos llenas activos colombianos, y no solamente activos colombianos, activos mexicanos, activos brasileños, o sea, activos emergentes. Por eso es la gran respuesta, esa es la verdadera respuesta, por lo cual los tesoros vienen perdiendo valor, vienen desvalorizándose desde agosto del año pasado. Y no es, señores, y no se metan solamente y no se queden con el efecto del petróleo por efecto de inflación, sino es el petróleo por el gran impacto positivo que esto genera en las economías emergentes. Y mayor nivel del precio internacional del petróleo, pues genera que existan mayor oferta de divisas, en este caso, en el peso colombiano hay mayor oferta de dólares y hay mayor demanda por el peso colombiano y por lo tanto el peso colombiano se revalúa o se aprecia, ¿sí? Así pues, entonces les quiero dejar este video, nuevamente invitarlos a que nos visiten en nuestro sitio web
También aquellos que no han leído nuestro libro No le temas al dinero, pues allí enseñamos tips muy sencillos, muy interesantes en todo, pues, y pueden adquirir el libro en cualquier parte del territorio nacional a través de la Librería Nacional o a través de nuestro portal web también. Así que, chicos, les agradezco también si les interesa esta información y les gusta lo que estamos haciendo aquí. Pues nada, pues simplemente compártelo y ayudemos a más personas a que se culturicen en términos de educación financiera. Y también, obviamente, que cada vez tengamos un criterio más amplio, ¿no? Más amplio de no quedarse solamente con lo que escuchamos en general en internet o a través de internet o a través de las noticias, sino que podamos ampliar un poco más nuestro aspecto de criterio para evaluar y decir, bueno, qué tanto de aquí es el bosque y qué tanto de aquí es solamente un par de árboles. Señores, hasta un próximo video. Nos hablamos y nos escuchamos por nuestro canal aquí, nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos. Hasta pronto.